Ay, Michelle. Hubo un tiempo en el que la productora peruana contaba historias de superación, de éxito en medio de la adversidad, de búsqueda de la identidad y de finales felices a pesar de todo. Eso sí, siempre de una manera cursi, pero que buscaba tener un impacto positivo. Pero ¿cómo pasó de ese tipo de historias a este otro tipo de novelas llenas de explosiones, dramas intensos, malas actuaciones y escenas más bizarras que cualquier capítulo de South Park o Padre de Familia? Pues estos serán aspectos que veremos en este simpático video, en donde me alejaré temporalmente de la cumbia para analizar el auge y la caída de Michelle Alexander, una de las productoras más famosas de la televisión nacional. Y digo caída en un sentido narrativo, porque creo muchas de sus historias perdieron esa sencillez narrativa con la que comenzaron y se volvieron en copia y pega de una forma repetitiva, exagerada y muy desgastada de contar historias, muy alejadas de sus primeras producciones. Así que antes de comenzar los saludo y les doy la bienvenida al canal y a esta sección de videos análisis variados. Si quieren ver mi otro contenido, visiten el canal y mis otras redes sociales como Shuma Perú, donde les cuento historias que yo mismo hago o son recopilaciones de mitos o tradiciones orales. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. La otra vez mientras cenaba me pusieron la más reciente producción de América Televisión, y no me refiero a ese zombie llamado Al fondo hay sitio, sino a la que es producida por Michelle Alexander. Creo se llamaba Luz de Luna o algo así, y saben, mientras veía esa serie, novela o bueno, no sé qué categoría tiene ahora, ¡Madre de Dios! ¿Qué? La verdad no me gustó para nada y quiero explicarles por qué. Primero, las actuaciones se sentían planas, la música de fondo como que transmitía desesperación y drama al mismo tiempo, dándote una sensación incómoda. Voy a ser tu abogada y te voy a decir paso a paso lo que tienes que hacer. Lo siento, Alma, pero tengo que conversar con ella. Y la historia en ese capítulo ya estaba hablando de un secuestro, y me puse a pensar, ¿el trabajo de Michelle Alexander siempre fue así de cargado? Y la verdad es que no, y como crecí con muchas de sus producciones, recordé que su espíritu narrativo era muy diferente a lo que es hoy en día, y quizás muchos no lo recuerdan y ni siquiera lo saben, pero Michelle es la que empezó la moda de hacer miniseries allá por el lejano 2004, con la historia de Dina Paucar, y sin quererlo abrió las puertas para que las producciones de este tipo, o sea historias de corta duración, tengan una etapa interesante en la televisión peruana y que se transmitían a las 9 de la noche en aquel tiempo por la señal de Frecuencia Latina, llegando a tener gran apegada. Y esto fue posible porque en ese tiempo la gestión de Barry Shipcher le dio más peso a las producciones nacionales. Entonces el éxito inesperado de Dina Paucar, La lucha por un sueño, logró abrir las puertas para una nueva etapa de la que muy poco se habla, pero que terminó revolucionando la televisión peruana de cierta manera, porque no solo fue el boom de las miniseries y de historias de diverso tipo, contadas de diferentes maneras. Por ejemplo, tenías la mirada cursi de Michelle Alexander, la mirada urbano marginal del dúo Miyashiro Carmona y posteriormente la mirada más serena pero también cursi de Susana Bamonde. Y esta etapa también fue importante porque permitió que una nueva generación de actores y actrices se formen en estas producciones. Pero para entender todo esto vamos paso a paso y debemos dividir el trabajo de Michelle Alexander en dos periodos, la primera en Latina y la segunda en América Televisión. Quizás a muy pocos les importa esta parte, pero debo mencionar algunos aspectos de la biografía de Michelle Alexander para entender este punto. A nadie le importa. Primero, que la productora limeña es hija del productor de televisión llamado Alberto Alexander. Posteriormente se formaría como comunicadora social y después colaboraría en varias producciones nacionales, como en Carmín, donde fue asistente de vestuario, Gamboa, entre otros, y posteriormente también colaboraría con Eduardo Adriansen, importante guionista de novelas tan icónicas como Qué buena raza, Demasiada belleza o Eva del Edén. Y también porque interpretó al esclavo en La ciudad y los perros, y este punto es muy importante para poder entender a Michelle Alexander, porque se formó bajo una visión tanto novelesca pero también realista de las historias, o sea, como que dándole un tinte social a las historias que buscaba contar, pero siempre más desde una perspectiva como que empalagosa, hasta ya cursi en algunos casos, y eso se va a notar en su primera etapa, o sea, como que tirando para la novela en todo momento. Feliz seré, oh, 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 feliz seré, oh, oh. Como les dije antes, el primer gran trabajo de Michelle Alexander para en aquel tiempo el canal Frecuencia Latina fue Dina Paucar, La lucha por un sueño. ¿Quién? Dina Paucar. ¿Cómo? ¿Dices que eres periodista y no conoces a Dina Paucar?
una miniserie de pocos capítulos, pero que logró ser una bomba absoluta en su momento, tanto porque era innovador contar la historia de un ídolo popular y sobre todo por la manera como decidió contarlo, donde le metió ciertos aspectos y matices sociales que supongo lo aprendió de la influencia de Adrián Zen, pero sin desprenderse de los tintes novelescos que han sido su marca registrada. ¿Usted cree que yo pueda ser cantante? Cierra los ojos. Dina Paucar fue tan exitoso en su momento que hasta superó a Magali en el rating, y eso era un logro notable para su tiempo. Y la verdad, la historia y la manera como eligió contártelo, dividiendo la vida del artista en etapas, a la manera clásica de contar historias, y sí, lograba atraparte, y más por el reconocimiento que la cantante de Huayno gozaba a nivel nacional en ese tiempo, sobre todo en el público popular, llegó a ser muy bien aceptado. Las actuaciones también estaban a un muy buen nivel, como las de Lucho Cáceres, Gerardo Zamora, entre otros, y sobre todo la de la protagonista, Magdiel Ugaz como Dina adulta, que antes de encasillarse en la Teresita, de verdad demostraba que es una actriz muy versátil. Mariela Lloria como la Dina adolescente, que creo que este fue uno de sus primeros protagónicos, y una nueva camada de actores y actrices que a partir de ese momento se volvieron recurrentes en este tipo de producciones, y también porque venían de una tradición noventera, donde muchos actores y actrices tenían una formación actoral seria, y la historia básicamente era la de la muchacha provinciana pobre que lograba vencer las adversidades y cumplir su sueño a pesar de todo. Y aunque sea un cliché y una receta utilizada en varias novelas tanto nacionales como extranjeras, principalmente mexicanas, en verdad sí me llegó a gustar mucho. Esta producción, sin quererlo, se convirtió en el cimiento de algo más grande y muy importante. ¿Qué pasaría a partir de ese momento? Contar historias populares con ciertos matices de lucha social, pero sin perder el enfoque novelesco. Y después del éxito de Dina Paucar, el siguiente elegido fue Chacalón, otro ídolo popular, pero que estaba fallecido. Hazme el milagro, padrecito. Dicen que eres una almita buena y que en vida ayudabas mucho a la gente. Ahora te pido por mis hijos. ¿Y qué creen? También resultó ser un exitazo absoluto. Sin mentirte, gente, en ese tiempo todo lo de Chacalón revivió, al menos durante el tiempo que la miniserie estuvo en emisión. Hasta yo me animé a escuchar su música. Ahora sé que el mundo gira y anda las vueltas. E hice una representación en la escuela y encontrabas este tipo de cancioneros en DVD que mezclaban a Shrek con Chacalón. Era imposible escapar a esta moda. El siguiente trabajo ese mismo año, o sea 2005, fue la historia de Villa El Salvador, Viento y Arena, historia que lo contó junto con otras productoras como Margarita Morales Macedo, pero sobre todo Susana Bahamonde. Y apunten este nombre porque va a ser muy importante. Susana Bahamonde es un personaje muy interesante en esta historia y clave para entender a Michelle Alexander. Más adelante van a ver por qué, pero digamos que esta unión de Alexander y Bahamonde hizo que empezara otra etapa. Como te dije antes, hasta el 2005 Michelle Alexander se basó básicamente en recrear historias de ídolos populares y hasta de un distrito, siempre con su clásica mirada popular, novelesca y hasta positiva de que los problemas se podían solucionar apelando a los valores morales y familiares, y aunque eran cursis y melodramáticas, sí tenían una intención positiva de por medio. Esto hizo que hubiera un equilibrio narrativo, porque después de ver algo tan crudo como Misterio o Lobos de Mar, como que las historias de Michelle Alexander se sentían necesarias para equilibrarlas y no cortarte las venas y tener algo de esperanza en el mundo. El 2006 fue un año clave y muy importante para la productora peruana, tanto porque nació del barrio Producciones y porque empezó a hacer ficciones. O sea, ya no solo historias basadas en la vida de alguien, sino historias con un carácter popular y social, y el primer gran trabajo en esta etapa fue definitivamente Vírgenes de la Cumbia. Ah, caray. Eso sí me interesa, Donde Michelle Alexander junto con Susana Bahamonde y MSM Producciones, la productora que se ocupaba de hacer estas miniseries antes de que apareciera del barrio Producciones. Y esta debe ser para mí la primera gran obra en la que Michelle Alexander tiene participación. No te miento, gente, esta miniserie es buenísima, tanto así que la he recomendado varias veces en otros videos del canal y hasta le hice su propio análisis por separado, que lo puedes ver por acá. La historia trata de 4 chicas, Guadalupe, Mercedes, Fátima
y María, que vienen de barrios populares o son migrantes. Algunas desean triunfar en el mundo de la música y otras simplemente llegan porque se les presentó la oportunidad. La historia, aunque es cursi por varios momentos, tiene una crítica interesante al mundo del espectáculo y de la farándula. Yo los quiero mucho, pero no voy a regresar a Piura. Acá hay muchas oportunidades, por favor, entiéndeme. Guadalupe, no me hagas renegar, por Dios. Mira, yo no quiero que mi hija menor se convierta en una bataclana, en una de esas mujeres que salen medio desnudas, bailando en la televisión. El subtexto dice, el mundo de la farándula puede ser glamoroso, maravilloso y espectacular y todo lo que tú quieras, pero también tiene un lado oscuro que está hecho de traiciones, codicia y ambición. Y la prueba de esto es la villana, María García, una de las integrantes de las Vírgenes de la Cumbia, que para mí es el mejor personaje de todo el Michelverso, interpretado por la gran, y me pongo de rodillas, Marisela Puicón. Este personaje es genial porque no es la clásica villana que es mala porque sí o tiene una construcción muy pobre como la mayoría de villanos de Michelle Alexander, por no decir todos. María es resultado del mundo podrido de la farándula. Sus actitudes son totalmente entendibles porque está en un medio de traiciones y ella no conoce otra manera de superarse porque siempre ha vivido en ese entorno, por lo que engañar, mentir y traicionar se vuelven en sus únicos mecanismos de destacar en un mundo así. No quiero spoilearles la serie, pero tengo que hablar de la última parte, que para mí es una maravilla narrativa y espero que puedan encontrar la serie. Antes estaba completa en YouTube, pero Latina se empezó a poner nena con sus contenidos, así que de repente lo transmiten en Panamericana o está en Movistar. Pero déjenme hablar de esta escena, porque María y Mágico Sandoval, interpretado por el gran Toño Vega, el dueño de la agrupación, saben que se necesitan. Los dos han fracasado desde que se separaron y la forma como María manipula al resto de las chicas para que la perdonen es sinceramente genial, y Mágico deja que lo haga sin decir nada porque la necesita, y esto es genial porque muestra el lado perverso de ambos personajes y lo intentan maquillar con el tema del perdón y todo eso, pero hay un subtexto muy interesante en esta escena. Sin embargo, también María sufre un cambio de actitud real porque se da cuenta que no todas las personas son iguales, y si bien sigue siendo egoísta, también empieza a valorar a otras personas, y ese cambio está totalmente justificado porque ha vivido situaciones al límite. Después de esto vendría otra miniserie, Regreso a Casa, con una historia algo similar. Un hombre herido, Paquete, decide hacer un viaje de, digamos, búsqueda personal con un niño que podría acabar como él, pero a quien decide ayudar para encontrar a su madre, y sinceramente esta historia también es buenísima y tiene valores como el perdón, la amistad y sobre todo la reconciliación, tanto con otras personas pero también contigo mismo. Esta miniserie, así como fue genial, también parece que fue el final de la unión Michelle Alexander con Susana Bamonde, porque después de esto parece que ambas se repartieron, tanto Vírgenes de la Cumbia como Regreso a Casa, porque la segunda parte de Vírgenes de la Cumbia sería dirigida por Michelle Alexander, mientras que Susana Bamonde se encargaría de la versión navideña de Regreso a Casa, que es un clásico hasta el día de hoy. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Mi abuelita falleció. Ay, camuetito. Tan rico que cocinaba. Por cierto, Susana Bamonde empezaría a trabajar con Imiso Producciones y sería responsable de miniseries como El Gran Reto, La Fuerza Fénix, Clave 1 y me parece que también El Profe, y posteriormente dejaría las miniseries y haría novelas como Los Exitosos Gómez o La Lola. Pero si quieren un video más a detalle de Susana Bamonde, déjenlo en los comentarios. Al quedar Michelle Alexander sola y con libre albedrío, vendría su última etapa y la más duradera. Acá digamos que empieza el bajón de Michelle Alexander, y no en el sentido de una caída literal, porque ella sigue trabajando haciendo este tipo de producciones, sino que la caída se vio en la calidad de las historias que empezó a contar, y todo esto comenzó cuando consolidó su propia empresa del Barrio Producciones, y la primera historia que presentó fue la continuación de Vírgenes de la Cumbia, y como te dije antes, para mí la primera había funcionado de maravilla, y es la mejor ficción del Michelverso hasta ahora, que quizás no es solo de ella, sino también de Susana Bamonde, pero bueno,
Lo que sucede en esta continuación, pues se plantea una disputa entre dos grupos, las vírgenes de la cumbia y las diablitas del sabor. Pero el gran problema de esta segunda parte es definitivamente el enfoque. Si la primera criticaba al mundo de la farándula y del espectáculo, en esta continuación como que se pierde todo eso y ya no le da mucha importancia al mundo musical, del cual solo se habla los primeros 10 capítulos, o quizás algo más, y de ahí los otros 10 mete algo que de verdad le quita coherencia a la historia. Narcotraficantes. Has escuchado bien, narcotraficantes. En una historia de cumbia, y esto lo hace para utilizar otros elementos narrativos que a partir de ese momento van a caracterizar a muchas de sus producciones, como los secuestros, pequeñas secuencias de acción, balaceras y demás. ¿Les suena familiar eso? Y acá se pierde la sencillez narrativa de la primera parte, y definitivamente con esta miniserie empieza la etapa oscura del Michelverso. Porque a partir de ese momento todas sus historias van a tener algún mafioso que se va a volver en el eje central de su narrativa y que va a justificar las escenas de acción, de crímenes, de secuestro y todo eso que ahora son parte imprescindible de su propuesta. Aunque quizás hay excepciones como miniseries como Yuru, Por la Saga, Néctar en el Cielo, que los malvados al menos son graciosos, y algunas otras historias más. ¡Oh, Dios! Vaya muñeca. Ya sabes quién es el mejor, ¿verdad? Sin embargo, esto es todo lo que puedo darte. Estoy demasiado agotado. Cuando Michelle Alexander se trasladó a América Televisión, siguió con este tipo de historias y este tipo de narrativas, cada vez más deterioradas narrativamente, y alguna que otra sorpresa como Yo no me llamo Natacha y por ahí quizás Mi amor el guachimán. Pero hasta este momento te soplabas estas miniseries porque al menos tenían buenas actuaciones, pero posteriormente a mitad de la segunda década de los 2000 empezaría a meter gente que la verdad no te transmiten nada. Por ejemplo, el año pasado en la miniserie de Davis Orozco metió a un actor que interpretaba a Johnny, y la verdad lo hacía terriblemente mal, y la manera como actuaba te hacía extrañar a gritos a Cristian Domínguez, y eso que él tampoco es un gran actor. Hoy cantarás con nosotros, Davis. Hoy cantarás con nosotros. No voy a defraudar de papá, te lo prometo. Yo sé, hijo, no tienes que decirme nada, yo sé que no me vas a defraudar. Ay, te voy a extrañar un montón. Nosotros a ti también, Johnny. Mira, yo sé que hemos estado peleando todo el tiempo, discutiendo, pero quiero que sepas que pase lo que pase, yo siempre te voy a amar. Y prácticamente en eso se han vuelto las historias de Michelle Alexander. No las voy a enumerar porque todas tienen la misma estructura y supongo que también por eso sobreviven, porque ofrecen lo necesario para que la gente al menos se distraiga de todos los problemas que está atravesando el país. Y seamos sinceros, también el público se ha vuelto menos exigente. Por eso las novelas de TikTok también tienen la pegada que tienen. Michelle Alexander aportaba el sentimiento popular, el melodrama, la emoción inmediata, los valores familiares. Su mirada era afectiva, cursi, pero empática, lo que conectaba con el público. Susana Bamonde, en cambio, introducía el orden narrativo, la estructura, el sentido de realismo social y la crítica más contenida. Ella venía de una escuela más dramática, con herencia del teatro y del guión de oficio. Juntas lograron algo muy singular, ficciones populares con peso humano, donde el drama no se volvía caricatura y el mensaje social no era un sermón. Recuerdo cuando llegamos a Lima hace algunos meses, buscando un lugar donde vivir. Y hoy estamos a punto de conseguirlo. Lo perdimos todo. Todo menos la esperanza. Ese fue el equilibrio que hizo que producciones como Vírgenes de la Cumbia o Regreso a Casa funcionaran tan bien y hoy por hoy sean consideradas como joyas de la televisión peruana. Quiero que me adoptes. Quiero que seas mi papá. Estás loco. Este lunes a las 9. Por favor, no me hagas eso. Ni tú ni nadie va a impedirte que yo me lo lleve. Cuando se separaron, Michelle perdió el contrapeso intelectual y empezó a exagerar los elementos que antes estaban medidos en su narrativa. Más llanto, más balas, más drama, menos alma.
Pero ustedes, ¿qué piensan de todo esto? Ya saben que me gusta leerlos, aunque nadie comente mis videos. Por cierto, deberían hacerlo si les gusta este material y darle like al video si les ha gustado, porque estos materiales son bien difíciles de hacer. También les recuerdo que están disponibles las membresías del canal si quieren apoyar a este proyecto. Ya saben que tenemos desde el nivel chichero, el nivel que odia Paco Bazán, el nivel cumbiambero y el nivel idol de cumbia. Agradeciéndoles por el apoyo que siempre le dan a estos videos, me despido y conmigo será hasta un próximo video. Por fin terminó ese bodrio de camino a... ¿Cómo es camino al panteón? ¿Cómo es camino al asilo, creo, no? Camino a casa, Mascali. Ay, ¿cómo se llaman los personajes? Bulto y Oyuco, creo, ¿no?